Bueno, mi nombre es Javier Reina de la Cruz. El día de hoy, como había indicado, voy a hacer una explicación breve acerca de la investigación en la escena del crimen. Eh, Como primer punto, vamos a hablar acerca de la conceptualización de escena del crimen. Normalmente se tiene o se indica que la escena del crimen es como la fuente de evidencias que se pueden encontrar dentro de un determinado lugar físico. Sin embargo, eh, dentro de lo que es el Manual de Criminalística de la Policía Nacional del Perú, indica que no existe un área debidamente, no existe una norma que establezca cuáles son los límites para una escena del crimen. Sin embargo, en el año 2006, eh, se emitió la resolución 729 del año 2006, que es el reglamento de cadena de custodia y elementos materiales, en la que indica en el artículo 9 cuáles son los lineamientos para considerar a un lugar como escena del crimen. Entonces, acá tenemos, en primer lugar, el lugar donde sucedieron los hechos que se están investigando. También el lugar protagónico, ¿no? Donde el autor ha dejado los elementos materiales que ha generado a raíz de, el hecho delictuoso que se está investigando. Obviamente que estos son conocidos como indicios o evidencias, o también como huellas, rastros, ¿no? Vestigios, ¿no? Sin embargo, bueno, en otro video ya se ha especificado que lo que se encuentra en una escena del crimen, si bien es cierto, está la denominación de elementos materiales, pero bajo la terminología clásica son indicios. Una vez que ya son tratados en el laboratorio, recién van a ser considerados como, eh, como evidencias y posteriormente al ser insertados al proceso penal como pruebas. Pero no solamente es el lugar donde se sucedió el hecho, sino también lugares donde se realizaron actos preparatorios. Entiéndase que cuando una persona realiza un hecho delictuoso, genera actos preparativos para que pueda suscitar, ¿no? Por eso es que en algunos casos, en lo que ella materia penal, se realiza la investigación de los lugares en la que se han realizado actos preparatorios eh, en el tema de este delito que se está investigando, ¿no? Que son a consecuencia de estos actos que van a generar eh, como punto final el delito que ha meritado la investigación. También relaciona con hechos punibles, ¿no? Mejor dicho, con lugares que van a estar relacionados a los autores y partícipes de este hecho delictuoso, según sus actividades, según el domicilio, ¿no? Porque muchas personas van a utilizar estos conocimientos, ¿no? Ya sean profesionales, laborales, para poder perpetrar este hecho delictuoso y por lo tanto también amerita en algunas ocasiones una investigación de estos lugares. Eh, por lo tanto, las escenas del crimen, por sus características, tenemos en lugar abierto, ¿no? Lugar cerrado y las mixtas propiamente dichas. Cuando uno se refiere a un lugar en vía pública, digo en lugar abierto, prácticamente se va a deslindar en dos bloques, ¿no? Según la experticia que tengo, eh, se puede apreciar que en lugar abierto, en vía pública, es todos los lugares que están relacionados a una intersección, una calle, ¿no? Es decir,
dentro del casco urbano. En campo abierto, sin embargo, tenemos lugares desolados como un desierto, puede ser de repente una chacra o otro lugar. Lugares cerrados tenemos inmuebles y también todo lo que son vehículos, y lugares mixtos son aquellos que están combinados ambos, pero hay lugares que por su propia naturaleza son considerados mixtos, es decir, se tiene lugares eh, que tienen una dualidad de estos ambientes. Entiéndase un centro comercial, una universidad, un colegio, ¿no? En la que se mezclan lugares abiertos y cerrados. Por lo tanto, las escenas también a su vez pueden ser típicas y atípicas. Las escenas típicas es cuando todos los elementos están en un solo lugar, en una sola área. Un ejemplo podríamos tener los, los delitos que no han tenido premeditación, que han sido por hechos fortuitos, eh, por de repente algún tipo de un homicidio simple, por decirlo, ¿no? Como ejemplo. Y en las clases de escena atípicas tenemos las escenas primarias y las escenas secundarias, cuando una escena primaria se le va a denominar al lugar donde se generó o se realizó el hecho delictuoso que se está investigando. En las escenas secundarias se va a denominar todas aquellas que guardan relación con el hecho investigado, es decir, con la escena primaria. En algunas doctrinas van a catalogar las escenas móviles o escenas terciarias. Sin embargo, si es que nosotros nos basamos a los formatos y a la normativa que está en esta resolución 729, indica solamente primaria y secundaria. Ahora, en correlación a esta normativa, si bien es cierto, existe diversos reglamentos y normas a raíz de lo que es nivel policial, estas tienen amparo con una resolución directoral, ¿no? Que tiene una menor jerarquía al decreto legislativo 957, que es el Código Procesal Penal, en cuyo artículo 220, inciso 5, indica que la Fiscalía emitirá el reglamento correspondiente para regular la cadena de custodia, y por lo tanto estos elementos están indicados en dicha normativa. Esto está ratificado con el acuerdo, bueno, los protocolos, el Decreto Supremo 10/2018, que habla de los protocolos de actuación interinstitucional entre la Policía y la Fiscalía de la Nación. Entonces, tenemos que tener en cuenta la diferencia entre perito y pesquisa. El perito es una persona con conocimientos especializados en una determinada materia, ¿no? Estos van a estar enfocados a ilustrar al a la autoridad solicitante, es decir, al juez, al fiscal y hasta el mismo pesquisa. ¿Y quién es el pesquisa? Es el efectivo policial sobre el que va a recaer la investigación. Es aquella persona que va a realizar una investigación del hecho delictivo, ¿no? Y obviamente va a tener la coordinación con el representante del Ministerio Público, quien va a realizar la conducción jurídica de la misma. Cuando hablamos de los tipos de peritos, tenemos peritos oficiales y peritos de parte. Los peritos oficiales, a su vez, se van a subdividir en el perito de inspección criminalística. Y este perito de inspección criminalística es el que tiene conocimiento de todas las áreas de la criminalística en sí. Este perito va a realizar el tratamiento de la escena del crimen. De forma general, va a recoger todos los elementos materiales, móviles, que se puedan encontrar en la escena del crimen, y obviamente para que sean evaluados y analizados ya por los peritos especializados. Los peritos especializados, si bien es cierto, mayormente trabajan en el laboratorio, pero en algunos casos particulares van a tener que realizar su estudio en la misma escena del crimen. ¿Cuándo se dan estos casos? Cuando se encuentran elementos
que no pueden ser trasladados al laboratorio. Es decir, un ejemplo, un perito balístico va a tener que realizar la inspección dentro de la escena del crimen porque no va a poder trasladar las paredes, techos o lugares comprometidos con los impactos u orificios por arma de fuego. Entonces, va a tener que realizar la evaluación, análisis y el peritaje en el mismo lugar de los hechos. Para esto se tiene que tener en consideración que a su vez existen peritos profesionales y también peritos técnicos. Los peritos profesionales son aquellos que han estudiado una carrera universitaria y posteriormente han tenido una asimilación o cursos y por lo tanto trabajan dentro del sistema pericial, entiéndase por un ingeniero, un químico, físico, un psicólogo, ¿no? Y los peritos técnicos son aquellos que, acá al menos en Perú, están avalados con la Escuela de Criminalística de la Policía Nacional del Perú, entiéndase por el perito de inspección criminalística, el perito balístico, el perito de dactiloscópico, o ahora que se le denomina perito de identificación criminalística, y también el perito grafotécnico. Y los peritos de parte son aquellos peritos que son contratados por una de las partes, ya sea de la parte acusada, ¿no?, o de la víctima, con la finalidad de eh, apoyar la tesis del perito oficial o en caso contrario, si tuvieran alguna divergencia, presentar un informe pericial con conclusiones divergentes, teniendo algunas observaciones en correlación al procedimiento o de repente a la forma como ha desarrollado su estudio o su examen ese perito oficial. Para esto, en el hipotético caso que se diera la presentación de un perito oficial con conclusiones discrepantes con el perito oficial, entonces el fiscal o el juez puede solicitar, bueno, puede no, sino con el nuevo código está obligado a solicitar que se realice un debate pericial para que tanto el perito oficial como el perito de parte pongan sus conclusiones y así como sus procedimientos y cuáles son las muestras que han empleado ambos y puedan sustentar debidamente el por qué han tenido la conclusión que obra dentro de su dictamen o informe pericial. Entonces, cuando se habla de la metodología de trabajo dentro de la escena del crimen, podemos ver en esta imagen que tiene diferentes círculos. Entonces, el círculo exterior es el que va o donde va a trabajar el pesquisa, porque el pesquisa no tiene por qué ingresar a la escena del crimen. El único que ingresa a la escena del crimen de forma primigenia es el perito de inspección criminalística, que tiene conocimiento de todo el área o de todas las áreas de la criminalística. Este va a realizar una evaluación, va a ingresar con el debido cuidado y va a utilizar los métodos de búsqueda. Dentro de la escena del crimen, si fuera un delito contra la vida, el cuerpo y la salud, ¿no?, y se observara o se ubicara, ¿no?, un cadáver en el interior, obviamente que se va a tener que, la participación del médico legista, ¿no? Entonces, entiéndase que toda la zona amarilla va a ser trabajada por el perito DICE o peritos especializados, según como sea la magnitud del hecho. La parte del occiso es prácticamente, en alguna doctrina lo denominan la escena del crimen del médico legista. Y la línea roja que está alrededor es prácticamente la protección del personal básico de la Policía Nacional del Perú, que va a realizar la protección de la escena del crimen y la intangibilidad antes, durante y después de la inspección criminalística. Todo este trabajo multifuncional va a estar supervisado jurídicamente por el fiscal. Entonces, cuando se habla de la investigación ya de una escena del crimen, tenemos primero que mencionar el trabajo de los pesquisas. Los pesquisas en algunas no consideran o no, la doctrina no clasifica
un fraccionamiento de sus funciones, sino cuando hablan de la metodología general de la investigación, hablan de todo un bloque. Sin embargo, por la experiencia que tengo, porque también he elaborado en lo que es el Departamento de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia acá en la ciudad de Chimbote, el pesquisa, en los dos primeros pasos, que es similar a la del personal básico, que es conocimiento del hecho y la comprobación de la misma, el tercer paso es las diligencias investigatorias preliminares en la escena del delito. Entonces, como ya hemos visto anteriormente, el pesquisa no ingresa a la escena, sino realiza la búsqueda de información alrededor de la zona protegida. Según lo que visualiza en la escena y según los elementos materiales que encuentra alrededor de esta escena, es decir, videos, de repente testigos, ¿no? Y esto se une con el último punto, que es manejo de informantes y confidentes, va a realizar un planteamiento, es decir, la formulación de las famosas hipótesis, o ahora que jurídicamente se denomina teoría del caso. Por lo tanto, posterior al tratamiento de la escena del crimen, el pesquisa va a realizar ya vigilancias, detenciones y captura de los presuntos autores sospechosos debidamente motivadas, ¿no? O si está dentro de la fragancia delictiva, también procede la detención, incursiones, registros, interrogatorios, entrevistas y por último, una sustentación de la prueba que va a servir para la formulación del informe que va a ser remitido al representante del Ministerio Público para continuar con con el procedimiento del delito. Entonces, o bueno, el procedimiento de la investigación del delito, que digan, mil disculpas. Cuando hablamos de las funciones del personal básico de la Policía Nacional del Perú, está representada por cualquier efectivo policial, no importa el tiempo de haber egresado de la escuela, porque lo que se les enseña en las escuelas de formación es lo siguiente, ¿no? Que es el conocimiento, verificación y la protección de la escena del crimen. Cuando se habla del conocimiento, puede ser esta de forma directa o indirecta. De forma directa, con la presencia del denunciante; de forma indirecta, mediante una llamada telefónica, de repente proveedor fiscal, noticia, ¿no? De repente mediante ahora que está de moda las redes sociales, por lo que tiene que constituirse de la forma inmediata a verificar el hecho. Una vez que verifica que efectivamente se ha suscitado este hecho delictuoso, va a realizar las siguientes comunicaciones: al representante del Ministerio Público, a la unidad de criminalística, es decir, a los peritos, y a la unidad especializada. En correlación al último punto de la unidad especializada, se va a tener en cuenta el tipo de delito. Si es de competencia del Departamento de Investigación Criminal, es decir, el famoso la DIVINCRI o SEINCRI en algunas ciudades, en los casos de delitos contra el patrimonio, cuando superan el monto establecido según los lineamientos de la Policía Nacional del Perú, que son 10 UITs. También dentro de lo que se le denomina los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud para homicidios, también para delitos contra la fe pública, para estafas, y también delitos, bueno, con el tema de defraudación fiscal, ¿no? Entonces, en otros casos ya se llamarán, por si en caso de drogas, al departamento de drogas, ¿no? La de Pandro, delitos ecológicos, y así sucesivamente, según las diferentes unidades especializadas. Y el último paso es la protección. La protección se tiene que dar contra la intangibilidad y la conservación. La intangibilidad es contra la acción humana del hombre, ¿no? Que puede alterar, modificar o cambiar algunos elementos en la escena del crimen, y la conservación es contra la acción de la naturaleza, es decir, puede de repente estar a la orilla del mar, puede estar en un lugar donde hay lluvia, granizo, que puede alterar y contaminar la escena del crimen.
Según el tipo de escena, se van a solicitar apoyo de otras unidades policiales, el personal básico, como el personal de la UCE para evitar que en determinadas zonas puedan de repente tratar de llevarse el cadáver o de sustraer los elementos con la finalidad de encubrir al autor del hecho delictuoso, también al escuadrón de emergencia, o a veces en la búsqueda de droga, con el apoyo de la policía canina, como se ven imágenes, y cuando tenemos una escena en la vía pública, se va a solicitar el apoyo de personal de tránsito para que pueda desviar el tránsito vehicular y el personal de la UCE el peatonal. Es importante, ¿no? Recalcar que el primero que ingresa a la escena del crimen es el perito de inspección criminalística. No puede ingresar el fiscal, ¿no? Como algunos dicen, no, pero el fiscal es el que conoce, mejor dicho, el que conduce, ¿no? O dirige la investigación. Correcto, pero de parte jurídica, porque él no es perito y por lo tanto puede alterar la escena del crimen, contaminarla, y peor aún, en una escena del crimen se van a encontrar mayormente huellas latentes, es decir, que no son perceptibles a la vista. Por lo tanto, el perito, según sus conocimientos y experiencia, va a aplicar reactivos para poder visualizar estos huellas latentes, y si una persona no tiene el debido cuidado, estas pueden alterarse o borrarse. Por lo tanto, es fundamental y esencial que el perito de inspección criminalística sea el primero en ingresar y aplicar la metodología de búsqueda adecuada. Una vez que ingresa el perito o mejor dicho, llegan los peritos de inspección de criminalística, van a realizar primero un examen panorámico para poder delimitar si es que el área protegida por el personal básico es el idóneo para poder ampliarlo o reducirlo. Entiéndase que el área, en términos generales, el área de protección es de 50 metros a la redonda. Luego, el tema del planeamiento lo van a realizar, podría decirse, en dos fases. La primera, en una entrevista con el representante del Ministerio Público, así como el primer efectivo policial en llegar al lugar para que pueda dar explicación. Y también con algunos testigos si es que los hubiera. La segunda parte del planeamiento ya lo van a realizar entre los mismos peritos para determinar qué perito va a ingresar primero, que es el perito dice, y este a su vez, según el tipo de delito que se está investigando o el hecho que se ha suscitado, va a realizar o va a seleccionar, mejor dicho, el instrumental. Cuando uno habla del instrumental son los equipos, ¿no? Los equipos, instrumentos, reactivos que va a utilizar el perito para poder eh, realizar, ¿no? Su tratamiento de escena del crimen. Entonces, en esta segunda etapa del planeamiento, él va a seleccionar el instrumental y coordinar con los otros peritos en el orden sucesivo y qué peritos van a ingresar. Obviamente utilizando todas las medidas de seguridad y bioseguridad, ¿no? Tercer paso, el ingreso a la escena del hecho o de la escena del crimen. En regla general es el menor número de personas, por eso es que el perito de IC o el perito de inspección criminalística es el que va a dirigir, él va a indicar quién va a ingresar, en qué oportunidad y en qué orden. Por eso se da la primera etapa del planeamiento. Si es que ingresan muchas personas a un lugar muy cerrado, puede generarse una alteración inadvertida de la escena del crimen. Cuarto paso, la perenización, que son bueno, normalmente cuando se habla de perenización uno habla de fotografías, ¿no? Fotografías, filmaciones. Sin embargo, también están comprometidas en primera línea las actas. Todo lo que son actas se consideran también como parte de la perenización. Luego le sigue el orden de
los croquis, ¿no? Que prácticamente son dibujos según el lugar y la ubicación de cada uno de los elementos, porque las fotografías, si bien es cierto, van a ser detalladas mediante el uso de testigos métricos o winchas, pero van a tener diversas deficiencias y estas deficiencias se van a dar según el ángulo de la captura. Por eso es que en correlación de fotografías se solicitan que se deben hacer de tres tipos: las panorámicas de los cuatro lados, la segunda que son las de acercamiento y tercera que son las de detalle. Luego tenemos en la aparte de las fotografías tenemos también las filmaciones y también el uso de la planimetría. La planimetría ya es con escala para hacer una medición exacta de cada uno de los elementos y ubicación de la escena del crimen. Y en casos especiales ya se va a utilizar de repente ya el uso de la tecnología mediante escáneres digitales de la escena del crimen. Luego tenemos como quinto paso el recojo de indicios o evidencias. ¿Por qué lo he puesto como indicios o evidencias y no como elementos materiales? Porque este procedimiento es el que está dentro de la Policía Nacional del Perú. Si es que nosotros revisamos el procedimiento que obra dentro de el Decreto Supremo 10, 2018, habla de elementos materiales, ¿no? Entonces, dentro de este procedimiento de la policía, habla de el recojo de los indicios o evidencias, ¿no? Luego, en el sexto, se denomina lo que es el embalaje, rotulado, etiquetado, y séptimo, el inicio de cadena de custodia. A mi criterio, si bien es cierto, aparece como inicio de cadena de custodia en el paso 7, pero tiene un inicio, la cadena de custodia, prácticamente en el paso 4, porque se tienen que tomar las capturas, la ubicación, medición y luego el recojo, embalaje y posteriormente ya la formulación de los documentos. Paso 8, formulación de documentos en general, que en parte también forma parte de la cadena de custodia por la formulación de actas, formularios y otras. 9, remisión de los indicios o evidencias al laboratorio según su especialidad para que puedan ser analizados o evaluados por los peritos especializados. Y 10, finalización de la inspección criminalística, que esta finalización puede darse de tres tipos, ¿no? Primero, la finalización parcial, que en su mayoría es de un día para otro. ¿En qué casos? En los casos que la escena del crimen sea en un lugar donde hay poca visibilidad y requieran luz natural o luz del día. Y por lo tanto, esa escena del crimen queda bajo custodia y al día siguiente se continúa con la diligencia de búsqueda de elementos materiales en la escena. Segundo, tenemos una escena del crimen indefinida. Y estas escenas del crimen son aquellas que se va a cerrar de forma indefinida hasta que se tenga la participación de un perito especializado que no está en la región, que no está dentro de ese equipo multidisciplinario primigenio, o de repente el empleo de algún instrumental que no está en el lugar. Un ejemplo, si acá en la ciudad de Chimbote, donde yo laboro, se requiere el uso del escáner forense, que no tenemos acá, y tienen que traerlo a la ciudad de Lima, entonces van a hacer un cierre indefinido de la escena del crimen hasta que puedan constituirse con ese equipo y realizar el examen correspondiente. Y por último, tenemos la finalización total de la inspección criminalística. Y esta finalización total es para poder concluir toda la escena porque ya no se, o mejor dicho, se recogieron todos los elementos materiales y por lo tanto ya no amerita ningún examen adicional. El perito le va a indicar al fiscal que se concluyó que no hay más elementos que recoger y el fiscal obviamente va a dar por concluida todos los trabajos en ese lugar o en ese espacio físico. Posteriormente, después de esto, el perito de inspección criminalística va a formular su informe, su parte de inspección criminalística propiamente dicho,
o de repente, en el caso de los peritos especializados, un informe pericial. Bueno, la cadena de custodia, en el artículo 7 de esta resolución 729, que es su reglamento, habla de un procedimiento destinado para individualizar seguridad y preservación de estos elementos materiales que se van a encontrar en la escena del crimen por un hecho punible, ¿no? Y obviamente va a tener determinados efectos jurídicos. Entonces, dentro de este segundo párrafo, indica que la cadena de custodia está constituida por tres cosas fundamentales: las actas, los formularios y el embalaje donde está el elemento material. Porque el elemento material, según su naturaleza, va a tener diferentes tipos de empaques y según también la dimensión o tamaños, ¿no? No se va a poder guardar en un mismo empaque elementos materiales que sean de adherencias terrosas, que estén de forma líquida, en forma gaseosa u otras. Por lo tanto, acá tenemos los elementos que forman la cadena de custodia, que son acá tenemos un acta de hallazgo y recojo, el rótulo que va pegado al paquete o envase, ¿no? Y el formulario de cadena de custodia propiamente dicho. Muchos, cuando hablan de cadena de custodia, consideran de que hay han hecho una fusión o una mezcla de estos formatos, en la que se podrían considerar como formatos ilegales, ¿no? Formatos que transgreden la norma, y para eso hay un acuerdo plenario 6/2018 en la que indica los efectos jurídicos de la ruptura de la cadena de custodia. Para esto se estaría hablando de la ineficacia de algunos elementos siempre y cuando se transgreda con este procedimiento. Entonces acá tenemos algunas muestras de envases y por lo tanto, ¿qué acta va en la cadena de custodia? Va a depender, ¿no? Esta resolución o este decreto supremo 10/2018 habla de tres procedimientos, ¿no? Entonces, en este decreto supremo vamos a ver que habla de un procedimiento de incautación, decomiso y de hallazgo, ¿no? Algunos consideran que el procedimiento de decomiso no debería existir, simplemente de incautación. Yo colijo esa opinión porque todos los elementos cuando se, se le incautan o se le encuentran a la persona que se le está investigando, obviamente no se sabe si es que este elemento corresponde a algo ilegal y que no va a ser devuelto, ¿no? Ustedes dirán, bueno, pero existen las pruebas de campo, de repente para echarlo, que se aplica el reactivo y según ese reactivo se visualiza si es que es o no es droga, pero es prueba de campo, vuelvo a repetir. La prueba de campo solamente es orientativa. A final de cuentas, cuando se manda al laboratorio, el laboratorio va a indicar si es o no es droga, ¿no? Tenemos como ejemplo el caso de una de las empresas de Kenji Fujimori, que se le encontraron unos bloques tipo ladrillos conteniendo una sustancia blanquecina pulverulenta. Cuando fueron remitidas al laboratorio indicaron que era yeso, si no me equivoco. Entonces acá tenemos claro ejemplo de que no se puede decomisar, sino hubiera sido simplemente una incautación. En el caso de incautación se hablan de tres subprocesos, ¿no? Que es fragancia delictiva, de incautación por disposición fiscal y de incautación por resolución judicial. Por lo tanto, dentro de una cadena de custodia, solo podría tenerse un acta de incautación, un acta de comiso, un acto de hallazgo. En el caso de incautación o comiso es cuando se le encuentra a la persona o dentro de sus pertenencias, y acta de hallazgo cuando se encuentra por los alrededores, en un lugar, en un ambiente, o que no se le puede atribuir directamente a la persona que se está investigando o interviniendo. Por lo tanto, la remisión de las muestras, los elementos materiales que han sido recogidas en la escena del crimen van a ser remitidas al laboratorio de criminalística y el cadáver va a ser eh, también trasladado a la morgue. Por lo tanto, en el pronunciamiento de los peritos, cuando se menciona del cadáver, en, en la escena del crimen, el médico legista simplemente va a ser
una evaluación preliminar en la que va a indicar una posible data de la muerte, lesiones externas, características particulares, ¿no? Como vestimenta, de repente si tiene algún tatuaje identificatorio, la identidad, si es que tuviera algún documento en el momento, de la persona, o y la posible causa de la muerte. ¿Por qué digo la posible causa? Porque todo esto también va a ser evaluado en la morgue, y en la morgue ya va a indicar una data exacta de la muerte, ¿no? En la escena del crimen va a dar un aproximado según los fenómenos cadavéricos tempranos o tardíos que encuentre en el cadáver, ¿no? A diferencia de la morgue, que ya va a dar una data exacta o aproximadamente, ¿no? O la más próxima, mejor dicho. Luego tenemos la causa de la muerte, lesiones tanto internas o externas que pueda presentar el cadáver y que ha generado el deceso, así como otras características, ubicación de cuerpos extraños, entre otras. En correlación a los peritos, ¿no? Los peritos de criminalística, en las muestras encontradas en la escena del crimen, según el examen solicitado, va a formular su informe pericial y este va a ser remitida al fiscal para que sea insertado al proceso y valorado adecuadamente como medio probatorio. En conclusión, en una investigación en una investigación por un hecho delictuoso en la escena del crimen, es necesario tener el resultado de las pericias para poder contrastarlas con las declaraciones del agraviado si estuviera vivo, o de lo contrario, solamente con el presunto autor o autores, coautores, instigadores, partícipes, cómplices, también con testigos y con otros elementos obtenidos dentro de las diligencias preliminares. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su atención. Mi nombre es Javier Enrique Reina de la Cruz, soy abogado, perito especializado en criminalística con especialidad en investigación criminal, soy docente universitario y también catedrático en la Escuela de Policía de Chimbote, como en los cursos de capacitación y especialización de la PNP en la División Policial Chimbote, miembro del Instituto Nacional de Investigación Forense con sede en la ciudad de Lima, y director del estudio criminalístico forense acá en la ciudad de Chimbote. Si desean más videos tutoriales o de temas de criminalística, o si tuvieran alguna duda, pueden escribirme al correo institucional que obra dentro de la página web, así como en cualquiera de las redes sociales que se pueden ubicar dentro de nuestra página. Muchísimas gracias a Sede Forense por la invitación a esta pequeña charla.